Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Nos acompaña el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, Álvaro. Académico de la Universidad Central, director de tuinfluyes.com, Axel Callis. Bienvenido. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenas noches. Parto con Tomás para hablar de lo que veíamos en la nota, esta pugna que se está incrementando a medida que se van acercando las encuestas, si bien todavía hay una diferencia importante, cerca de 8 puntos. Matei le ha descontado terreno a Kast en las últimas encuestas. Al parecer ha ido creciendo, pero no tanto como quizás el comando espera. Básicamente se ha mantenido entre los 16 puntos, por ahí ha estado. La novedad es la baja de Kast, que ha sido consistente en cierto tiempo, pero en una baja que todavía lo tiene a 24 puntos, es decir, está en un ámbito de competencia importante, ¿no? Es indudable que se ha estrechado. La disputa está en las derechas, que cabe duda de aquello, ¿no? Que la disputa está ahí. Y el ejemplo palpable es el video famoso que recién vimos en televisión, ¿no? Donde los voceros de Matei nuevamente están descoordinados. Volvimos a una etapa anterior de la campaña, porque voceros que dan una versión distinta, me parece que es un error estratégico, ¿no? Más allá del contenido que haya tenido el video, lo que estoy hablando es que por lo menos debe haber sido una coordinación en cuál era la versión que se daba respecto a ese video, ¿no? Dar una excusa común. Axel, una pugna que se va a ir incrementando, piensa uno, ¿no? De aquí al 16 de noviembre. O sea, nuevamente aparecen las dudas en el comando Matei. O sea, porque en el fondo es decir, me avergüenzo o esto no fue prudente de decirle extremo a aquel que le debo decir extremo para que voten por mí. O sea, es como absurdo. Claro. O sea, si alguien lo puso es porque dijo voy a mostrar las dos caras de los extremos. Los dos procesos. Los dos, no solamente los dos procesos, sino que si tú pones a los extremos de la izquierda, tienes que poner a los extremos de la derecha, si no se entiende Claro. la diferenciación. Entonces aparecen nuevamente los complejos que han hecho y han dinamitado la campaña Matei el último año y medio, que es el problema de posicionamiento, de sentir miedo a diferenciarse. Porque en el fondo si tú pones estaba ahí Silva. El profe Silva y la chica de la Asamblea, de la Convención Constitucional, Beatriz Hevia, es porque son rostros de la posición que representa Kast. Pero si tú reculas, estás diciendo, bueno, somos iguales. Y si somos iguales, ¿por qué tienes que votar por mí? Mejor vota por la versión original. Entonces no se entiende y nuevamente aparecen los complejos, aparecen las indefiniciones y las descoordinaciones. Sí. Ahora, claramente un poco en el tema de las tendencias, que es lo que yo siempre digo que hay que fijarse, Kast está perdiendo aceite, como se diría, o sea... Por goteo. por goteo, a veces chorritos más, chorritos, pero está perdiendo aceite y vamos a ver cómo, yo le decía a un amigo mío, hoy día vamos a ver si tiene pista Evelyn Matei para poder despegar. Para poder despegar. A ver si le alcanza. Esto que dijo Artés hoy día, Tomás, de que los chilenos no dejarían gobernar a Kast, ¿le ayuda o no al candidato republicano? De alguna manera muestra un extremo, algo que siempre, a lo que siempre le gusta referirse, ¿no? El estallido social, en fin. Yo creo que lo dicho por Artés es propio de la candidatura, ¿no? Viene de ahí con esa lógica de confrontar a quien le aparece como el rival más duro, que es José Antonio Kast, ¿no? Yo creo que las palabras se pasaron en varios pueblos, ¿sí? Desde ahí en democracia amenazar con ese tipo de circunstancias, ¿no? Me parece que se pasa bastante en sus dichos, ¿no? El propio Artés, ¿no? Porque no corresponde en una democracia ese tipo de amenazas, ni mucho menos. Pero yo diría que son roces de la campaña en medio de esto. No, eso no favorece a Kast, ni mucho menos. No, tampoco a nadie. ¿Como algo excéntrico, Axel? No, yo creo que es la versión con Laura Encina de algo que habló en otra dimensión, en otra escala, el marido de Evelyn Matei, desulmó cuando dijo que no garantizaba la gobernabilidad. Un poco, claro, el otro le pone un poco más de acción, le pone más calle, pero en el fondo los dos están diciendo... digámoslo, están diciendo lo mismo, que Kast no va a garantizar la paz social y por lo tanto que va a haber calle y va a haber desórdenes públicos y que no va a haber control del orden. Lo hablábamos la semana pasada, Tomás, no estabas tú, pero esto de que la idea que se está instalando de que Jara tocó techo con el 30%. Yo creo que Jara no ha crecido después de ganar las primarias, todo lo contrario, ha tenido muchas dificultades, ¿no? Y son dificultades muy parecidas a las que tuvo el comando de Matei en un comienzo, que todavía están instaladas ahí, ¿no?
un comando que no tiene, yo diría, una estructura, no se ve, la propia candidata ha tenido dificultades en los mensajes hacia dónde está llegando, y básicamente lo que está haciendo Jara es mantener básicamente el apoyo al gobierno que se traspasa directamente a la candidatura de Jara, porque no tienen alternativa, digamos. No hay una alternativa hasta el momento en esa parrilla de candidatos, en estos 8 candidatos, no existe una alternativa. Por lo tanto, en ese margen se está jugando, pero de ahí a que crezca me parece muy difícil. Porque tiene mucho rechazo además, ¿no? Sí, eso es importante. Ahora, desde el comando, lo decía recién la diputada Yomas, ¿siente que es más un piso que un techo? Es una buena cuña, pero no las cuñas tienen que tener algún criterio de comprobación, de evidencia. Yo creo que, yo no sé si está en un piso o un techo, voy a ser bien ecuánime. Yo creo que todavía tiene para crecer bastante. El apruebo estuvo en el 38, si lo queríamos llevar. Claro. Y en general la izquierda, centroizquierda, o sea, bueno, te podría mostrar los números de las últimas elecciones a gobernadores y alcaldes. Está en el torno del 40 y algo. Entonces, le quedan todavía 12 puntos por crecer. Pero yo creo que está en una posición que está recién encontrando el rumbo, pero con dificultades a nivel serio de vocero, o sea, y no lo hablo por la diputada Gael, sino que, o sea, por ejemplo, tenemos el rol de Bárbara Figueroa, que no sabemos si es vocera del partido o vocera de la candidatura. Claramente le llora a la candidatura de Jara un vocero o vocera económica que sea una persona que está como ahí al corriente. Y obviamente también un vocero o una vocera que esté en el tema de seguridad y orden público. O sea, le faltan rostros y le falta, yo creo que, algo que es muy importante, que no seguir jugando en la cancha donde José Antonio Kast y la derecha le va mejor que en el tema de la seguridad. Nos quedan 2 minutos para hablar de lo que mencionábamos al principio del programa, ¿no? La presencia del presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas y esta posibilidad que se plantea una candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Y ahí se pide una suerte de consenso nacional. Algunos hablaban, ¿te acuerdas de la candidatura de Insulza a la OEA? Que había cierta unanimidad. Hoy día no se ve, no se aprecia por lo menos en las primeras declaraciones. ¿Cómo ves? ¿Debería jugarse el presidente Boric por eso? Es que para eso hay que construir una candidatura de unidad. Aquí se requiere una candidatura porque hay que tener recursos, hay que hacer toda una actividad política para que efectivamente esto se llegue a puerto. Y efectivamente eso se hace con todas las fuerzas políticas al interior del país y luego se anuncia. Me parece que ese es el paso que no se ha hecho, ¿no? Este gobierno también cometió un error similar cuando desechó la candidatura de Claudio Grossman, por ejemplo, ¿no? A La Haya, como juez de La Haya, por falta de recursos, dio cualquier tipo de razones, cuando sí había ahí un consenso político relevante e importante para haberla presentado. Me parecía que también era una candidatura posible. Hoy día me parece que falta si vamos a tomar en serio la causa, hagamos una cosa de política de Estado, porque es la única manera de obtener resultados en ese nivel. Y en ese sentido, ¿vale la pena que lo plantee mañana en la Asamblea General? A ver, yo creo que nos falta información. Yo difiero ahí de Tomás porque esta es una candidatura a la Secretaría General de la OEA donde tiene una carrera electoral completamente distinta. Obviamente que es necesario tener una base común de acuerdo, pero esto pasa por tener al menos 2 o 3 votos de los 5 países que son los rudos, los dueños del negocio, que China son los ganadores de la Segunda Guerra más China. Si tú no tienes el apoyo vas a hacer el ridículo. Entonces es una combinación de factores. O sea, primero tienen que tener una señal de los países que van a decidir esto. Y luego yo creo que hay que establecer un poco la tonalidad transversal que se requiere, porque en general todos los países que han tenido secretario general de la OEA, que en general Latinoamérica es solamente peruano, Pérez de Cuellar, han sido, pero se han sentido casi ganándose como el Mundial de Fútbol. Es una cosa que es de mucho prestigio. Sí. Genera un tiraje, porque esto no es que alguien, en el caso peruano, Pérez de Cuellar, llevó mucha gente, mucha escuela peruana a hacer relaciones internacionales, y también lo hicieron los africanos, los egipcios, o sea, en general promueve a los locales también. Pero yo creo que esto está verde todavía, falta tiempo. Ahora, la expresidenta Michelle Bachelet viajó, y eso es una señal de que hay algo. Hay algo, claro, y es parte de la delegación además. Y eso no tiene que ver solamente con el viaje del presidente Boric. O sea, yo creo que si viajó es porque tiene un plan
Y si tiene un plan es porque alguien le dio una señal, no que tenía el apoyo de América Latina, tenía un apoyo de los peces gordos. Y seguramente lo vamos a estar comentando más adelante aquí en esta mesa de análisis de Tele 13 Noche. Axel Callis, Tomás Duval, muchísimas gracias por estar acá como todos los lunes. Buenas noches. Buenas noches.